La verdad de la Biblia. Bienvenidos a esta cápsula sobre la verdad en la Biblia. La Biblia y su verdad como problema. Seguramente que ustedes han escuchado personas o visto programas en la televisión o en las redes afirmando que debido a inexactitudes, contradicciones de orden geográfico, histórico, científico, frecuentes en la Biblia, ellos y ninguno debería creer lo que la Biblia dice. Porque si Dios o el Espíritu Santo, que todos lo saben, la hubieran hecho, no deberían haberse equivocado. En consecuencia, es una obra humana hecha por gente ignorante y por lo tanto no tiene origen divino ni es palabra de Dios. Este asunto no ha sido indiferente para los teólogos católicos, quienes recurrieron al concepto de inerrancia y lo han aplicado a la Sagrada Escritura. Si se toma en su sentido absoluto, este término significaría que en la Biblia no puede haber error de ningún género, pero con los sucesivos descubrimientos en el campo de la historia, de la filología y de las ciencias naturales, y como consecuencia de la aplicación del método histórico crítico a la investigación bíblica, los exegetas han tenido que reconocer que en la Biblia no todo se expresa según las exigencias de las ciencias contemporáneas, pues los escritores bíblicos reflejan los límites tanto de sus conocimientos personales como los que corresponden a su época y cultura. Esto lo dice la Pontificia Comisión Bíblica en su documento La Inspiración y la Verdad de la Sagrada Escritura número 66. La Iglesia no puede ocultar o corregir tales imprecisiones, pero la Biblia es un libro de la fe, no un manual de historia o de geografía o una explicación científica de las cosas. La Iglesia afirma que los libros de la Escritura enseñan firmemente, fielmente y sin error la verdad que Dios, por nuestra salvación, quiso que fuera consignada en las Sagradas Letras. Dei Verbum número 11. Esta es la verdad que da plenitud de sentido a la existencia humana y esto es lo que Dios ha querido dar a conocer a todas las gentes. La inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura número 144. Diversos modelos de verdad. Este asunto no es nuevo. San Pablo, casi al inicio de la primera carta a los Corintios, dice así: mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros en cambio predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados tanto judíos como griegos. Este texto pone en evidencia que tanto judíos, griegos y cristianos entienden las cosas de manera distinta. Hagamos un resumen de cada uno de ellos. La verdad en Grecia. Para el griego, la verdad era la realidad oculta, permanente y fija, que no era afectada por las mutaciones que sucedían en las cosas. Lo permanente e inmutable de la naturaleza, el ser verdadero, la esencia o usía, o la naturaleza, physis. El modelo de verdad era la realidad. La realidad verdadera era la naturaleza en su totalidad, fija e inalterable. Y esa inmutabilidad era lo divino, el teion, que existía en la naturaleza. La verdad para el griego está en la captación del sentido de los enunciados. Es una verdad lógica. La verdad en el mundo semita. Para el israelita, la experiencia de la verdad dependía de su comunidad humana tribal. La verdad se refiere a la fidelidad a los demás, el mantenimiento de la palabra dada, que da cohesión, estabilidad, firmeza a toda la vida tribal. Para ellos, el concepto de verdad se confunde con el de fidelidad. La verdad es la firmeza, la seguridad, la fidelidad, la estabilidad. Para el hebreo, la consistencia de todas las fidelidades y estabilidades era un ser personal, Dios, y no la naturaleza. De ahí que para el hebreo la verdad primordial sea Yahvé, quien con su fidelidad perpetua garantiza y fundamenta todas las demás fidelidades. La verdad hebrea es esencialmente religiosa, y como la religión israelita es fundamentalmente histórica, su verdad se realiza en los acontecimientos. La verdad israelita está en la conformidad entre el enunciado bíblico y su realización. Es una verdad existencial.
la verdad cristiana. La mentalidad cristiana introduce elementos nuevos en la comprensión de la verdad. Primero, la manifestación, justificación y ratificación de la verdad ha tenido lugar ya en Cristo. La verdad bíblica, que esperaba su sanción y ratificación al final de los tiempos, apareció clara y patente en Jesús. La verdad es la manifestación de Dios en Cristo. Esto suponía en la vida cristiana una serie de novedades. La verdad hace libres. La existencia cristiana es una forma de vida santificada por la verdad. Todas las demás verdades las presenta San Pablo como ignorancia. Así en Efesios 4:17, 18, Romanos 1, 21, 22. En la verdad de Cristo comienza una nueva creación, una nueva ley, una nueva alianza, un nuevo culto, una nueva vida. Segunda, la ratificación y definición de la verdad del cristiano es el veredicto definitivo que sobre él pronunciará Cristo en su manifestación el último día. Reflexión sobre la verdad bíblica. Por venir de Dios, la Escritura tiene cualidades divinas y entre ellas la fundamental, de atestiguar la verdad, no como suma de informaciones exactas sobre los diversos aspectos del conocimiento humano, sino como revelación de Dios mismo y de su plan de salvación. La Biblia da a conocer el amor de Dios manifestado en el Verbo hecho carne, quien por medio del Espíritu conduce a la perfecta comunión de los hombres con Dios. La verdad de la Escritura es la que tiene como objetivo la salvación de los creyentes. Repitámoslo. Es cierto que en la Biblia hay inexactitudes, contradicciones de orden geográfico, histórico, científico, y aún así la Iglesia afirma que los libros de la Escritura enseñan firmemente, fielmente y sin error la verdad que Dios, por nuestra salvación, quiso que fuera consignada en las Sagradas Letras Dei Verbum 11. Lo que Dios ha querido dar a conocer a todas las gentes por medio de la Biblia no son los saberes históricos, geográficos, cósmicos, sino la verdad por nuestra salvación, la cual da plenitud de sentido a la existencia humana. Características de la verdad bíblica. Verdad multiforme. Atención con esto. La verdad tiene múltiples facetas. También hoy la verdad contenida en una novela difiere de la de un manual de física. Hay diversas modalidades de escribir la historia, que no siempre es una crónica objetiva. La poesía lírica no expresa lo que se encuentra en un poema épico, etc. Lo mismo vale para las literaturas del Próximo Oriente antiguo y del mundo helenista. En la Biblia encontramos diversos géneros literarios que estaban en uso en aquella área cultural: poesía, profecía, narración, dichos escatológicos, parábolas, himnos, confesiones de fe, etc. Cada uno de ellos tiene su propia forma de presentar la verdad. La inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura, 104. La verdad bíblica tiene la característica de hallarse expresada en muchas formas y en diversos modos. Hebreos 1:1. Es multiforme porque ha sido transmitida por muchos hombres, en épocas diversas, aportando múltiples afirmaciones doctrinales y disciplinas normativas, por medio de diversas formas y géneros literarios, según lo que pudieron comprender y transmitir, aprovechando los conocimientos de la época y los dones concedidos por Dios a los diversos autores, combinando lo que había dicho el Señor en el pasado con nuevas y diversas revelaciones divinas. La verdad bíblica asume además una gran variedad de géneros literarios. No existe únicamente la proposición dogmáticamente relevante. También está la verdad propia del relato, la de la norma legislativa o de la parábola, la del texto de oración, la de un poema de amor como el Cantar de los Cantares, la de las páginas críticas de Job y el Eclesiastés y la de los libros apocalípticos. Hay una pluralidad de puntos de vista y no una simple convergencia repetitiva. En el Nuevo Testamento hay una manifestación multiforme de la verdad, formas narrativas, formas discursivas, 4 evangelios, las cartas de Pablo, diversidad de planteamiento como sucede con la carta a los Romanos y la carta de Santiago. Verdad en forma histórica.
La verdad bíblica se expresa en su haberse ido configurando en forma histórica. Datación de los libros. Algunos libros de la Escritura llevan la indicación de la época en la que fueron escritos. En otros casos, la ciencia exegética los sitúa de manera plausible en distintas épocas históricas. El arco temporal abarcado por la literatura bíblica supera el milenio. Influencia del tiempo. Hay ideas ligadas a una época particular. Opiniones fruto de experiencias y preocupaciones características de un momento específico del pueblo de Dios. El papel de los redactores. Ellos dieron cierta coherencia doctrinal y práctica al texto sagrado. No eliminaron las huellas de la historia, desvelando sus titubeos y sus imperfecciones tanto en el ámbito teológico como en el antropológico. Deber del intérprete. Evitar la lectura fundamentalista de la escritura. Situar las diversas formulaciones en su contexto histórico según los géneros literarios entonces en uso. Es acogiendo esta modalidad de la revelación divina como seremos conducidos al misterio de Cristo, manifestación plena y definitiva de la verdad de Dios en la historia de los hombres. Verdad canónica. La perspectiva católica en la interpretación de la Biblia sostiene que la verdad de Dios debe ser acogida en la integridad de la revelación, atestiguada en el canon de las Sagradas Escrituras. La verdad revelada no puede ser limitada a una parte del patrimonio sagrado, o sea, rechazando por ejemplo el Antiguo Testamento para afirmar el Nuevo, ni ser restringida a un núcleo homogéneo, que eliminaría el resto o lo relativizaría como poco significativo. Cada una de las partes debe leerse en relación con las otras, según un principio de armonía que no identifica con la uniformidad, sino más bien con la suave convergencia de los elementos diversos. En la perspectiva cristiana, la verdad del escrito bíblico se da en el testimonio sobre el Señor Jesús, mediador y plenitud de toda revelación. Esta centralidad esencial del misterio de Cristo no excluye, sino que más bien resalta las tradiciones antiguas que hablan de Él y de la salvación definitiva que se realizó en su muerte y resurrección. Cristo es, en su infinito misterio, el centro que ilumina toda la Escritura. Recordemos lo que dijo la Constitución Dogmática de Verbum 11. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Los invito a ver otros videos de la serie Mes de la Biblia 2020 por este canal Animación Bíblica Chilpancingo, Chilapa. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor, siempre por la